ahora pasamos a la última exposición a cargo del profesor José Padilla, sociólogo, historiador, académico, investigador, y ya el mismo Robert le da testimonio de su calidad académica. Con ustedes, José Padilla. Bueno, buenas noches. Yo, antes que nada, quiero agradecer, ¿me escucha, verdad? Adelante. Agradecer a Domingo de la Cruz y a Andrés Acevedo, amigo de toda la vida, ¿no? De mucha data, por esta invitación que llega en un momento muy, yo diría muy particular, porque apenas sea un día que llegué de Filadelfia, ¿verdad? Y todo el sueño arriba y todo el cansancio del vuelo. Y además porque vine apenas por una semana y media, 2 semanas, porque ya me regreso la semana que viene. Estoy ligado a un proyecto en Penn State University como investigador en Pensilvania. Era un proyecto que se veía venir, ¿no? Hemos trabajado para eso y entonces ya estamos ligados a ese proyecto sobre historia del Caribe. Ya, o sea, que me voy en 5 o 6 días, ya estaría de regreso, o sea que agradezco la invitación. Bueno, hay muchas cosas aquí que realmente son llamativas y a la vez presentan muchas hipótesis de trabajo. Yo le voy a llamar hipótesis de trabajo porque no conozco, por eso digo que aquí hay varias hipótesis de trabajo, no conozco en 24 años de vida académica el primer trabajo de historia dominicana o de historia más concretamente de lo que tiene que ver con estos temas de el surgimiento del Estado, aunque mi colega Rosario Espinal dice que la nación dominicana la crea Trujillo, no Duarte, temas para comenzar a rediscutir historia dominicana, ¿no? Que quien crea la nación es Trujillo, no Duarte, ¿no? Si partimos del criterio, ella tiene un par de escritos sobre eso. Rosario Espinal, yo le sigo en algunas cosas. No conozco ningún trabajo que plantee el asunto de la visión de las batallas. Robert la de cada una, y el profesor Espinal también, lo que tenga que ver con las teorías sobre el origen del Estado. La idea es principalmente, cuando se plantea una batalla, ¿cuál puede ser su trascendencia para el hecho de que, en primer lugar, haga avanzar la historia y, en segundo lugar, si tenemos una realidad económica, primero que todo, me declaro marxista en ese sentido. Para mí la economía es la base, punto de inicio y final de todo tipo de procesos. Y hablaríamos con Braudel de unas estructuras. ¿Cuál era la estructura, como Rodolfo, el profesor Espinal, planteaba al principio, de la sociedad dominicana en medio de, bueno, en primer lugar, una economía que tiene que recurrir a tener que basamentar en ofrendas, para hablarlo en términos teológicos de la iglesia, para poder comprar pertrechos de guerra, está sujeta, realmente está llamada a no tener ningún tipo de éxito. En medio de las complejidades en las que se avecinaba el surgimiento de la nación, porque además el surgimiento del Estado Nacional o el Estado plantea para mí que lo que surgió en 1844 hay que rediscutirlo. Por lo tanto, eso de estar repitiendo hasta la saciedad el hecho de lo que mismo ya sabemos y nos lo han dicho desde primaria hasta todo este tiempo, yo creo que es un atentado a lo que tiene que ver con la investigación histórica, porque la investigación debería estar demostrando nuevas cosas. Por ejemplo, ¿cuál era la realidad económica de Santiago de los Caballeros en la estructura ideológico-social? Porque, por ejemplo, si además en Haití fue un proyecto muy importante hasta 1839. O sea, yo he manejado mucha bibliografía interesante fuera del país y acá sobre que Haití, inclusive bibliografía que se manejan en el Caribe inglés, que aquí por el asunto del idioma no llegan. En el Caribe francés, en Martinica, en Guadalupe.
Hay autores que trabajan con Francia, que tienen excelente trabajo sobre la dinámica de la historia dominico-haitiana. Y en México, el Instituto José María Mora ha publicado un par de colecciones interesantísimas para plantearnos una visión nueva de lo que es realmente el proyecto de la fragua, ¿verdad? Del surgimiento del Estado. Entonces, ese contraste también pasa por el tamiz, a mi entender, del hecho de que nuestra historiografía tradicional ha querido ver en Haití el póker de espanto, es decir, Haití, o sea, y yo me pregunto como hipótesis, por eso dije de varias hipótesis, yo me pregunto, ¿cómo es que vamos a hablar en contra de los haitianos? Es como si fuera una historia atrapada en el tiempo. ¿Cómo vamos a hablar los haitianos? El país está lleno de haitianos, tiene más de 1 millón o 2 millones de haitianos y nosotros estamos diciendo que una batalla sacó a los haitianos de acá, o 5 o 6 batallas. O sea, yo creo que realmente debemos hacer un poquito más de ponderación a lo que tiene que ver con el conocimiento y la investigación histórica. Por ejemplo, en mis investigaciones sobre historia de Puerto Plata, son muchas, son varias. Para nadie es un secreto que la ciudad que aportaba los recursos económicos, inclusive yo estoy por demostrar que todas esas batallas que se dieron en Santiago y en el país, los fondos y los recursos los aportaba Puerto Plata. Eso es otra hipótesis. Porque Puerto Plata tiene 17 consulados en 1844, incluyendo los alemanes, que son los que negocian todo con Baez, hasta 1874, cuando de banca al Estado Dominicano, que le quedó mal a los comerciantes. Entonces, para mí, que Puerto Plata aportó todos los recursos que se dan a nivel de la República recién creada para desarrollar los aspectos militares. Está demostrado, plantea, y está ahí planteado, es una investigación de 2000 páginas, de 2 tomos, sobre el comercio y las relaciones de Puerto Plata intercaribeña a nivel internacional, desde 1494, 1504, cuando se creó y se recreó con Obando, hasta la actualidad. Y me ha llevado a más de 30 sitios a exponerlo, porque las universidades se dedican a eso, a investigaciones para trabajar temas y para dar a conocer investigaciones nuevas, que es lo que plantea realmente una historiografía que se innove, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo plantearnos el 30 de marzo la batalla de la carrera de Bel-Air, siempre a la saga de los haitianos? Además hay una contradicción, porque el tema de que, lo veo en ese sentido el análisis, porque a mí no me queda claro que la República Dominicana se forja como Estado en manos de los trinitarios. A mí eso no me queda claro. Entonces, el proyecto de nación o de Estado nacional debe responder a una historiografía mucho más comprometida con la investigación histórica, menos asociada al Estado nacional, porque eso es lo que vemos aquí. Mucha gente ligada al Estado que plantea elementos del Estado. Entonces, en otras partes salen con esto, y esto sería realmente un hazme-reír. Porque tenemos que primero desmontar el mito de Haití. Bueno, pero tenemos 2 millones de haitianos aquí y decimos que entonces las batallas contra Haití y sacamos todos los muchachos los 27 de febrero a marchar. Eso tiene un visto nacionalista de Estado. Entonces, la visión que se tiene es que las batallas tenían un proyecto económico. ¿Quién lo sustentaba? ¿Quién lo sustentaba? Además, si Haití fue consistente hasta 1839-40, lo demuestra el hecho de que Charles armó un proyecto, digamos, en contra de Guayer, de Jean-Pierre Guayer, y Guayer se desploma política y en términos de poder. La persona que había tenido la capital del país en Puerto Príncipe, porque eso es otra cosa que tampoco aquí se plantea. La capital de nosotros estuvo en Puerto Príncipe durante 1822-1844. Y los abusos
Yo encontré en Puerto Plata documentos en francés donde se violaban muchachas, tenían problemas con quitar la tierra a los campesinos, cobraban impuestos compulsivamente. Un Estado que se volvió tiránico en esa visión absolutista de los haitianos. Entonces, por esa vía, tenemos que asumir que lo de Santiago es parte de un proyecto, de un proceso de enfrentamiento entre una burguesía, o si se quiere, precapitalista regional, porque el Cibao también tiene un papel protagónico en este proceso. O sea, no es casual que Puerto Plata forme un eje con Santiago. Lo van a hacer los Estados Unidos en 1916 para crear el eje dual Santiago-Santo Domingo. Sustituyen a Puerto Plata por Santiago. Entonces, esa economía regional va en un camino que se formó a mulo y caballo por la parte de la montaña, por la carretera Luperón, que llega allá al lado de Montellano, a Marapicá, a Playa Dorada, y conectaba con Santiago y Puerto Plata tuvieron, junto con el tabaco, eso es un proceso donde los alemanes tenían intermediarios en Puerto Plata que compraban, en Santiago, que compraban el tabaco y lo llevaban en mulo y burro hacia Puerto Plata, donde iba todo, a Alemania, a Berlín, a Southampton. Entonces, ese dinero que hizo parte en Santiago económicamente, ese dinero también se invirtió en la parte de las armas, en la parte de lo que tenía que ver con la guerra. Entonces, aquí lo que está planteado es, yo pienso que la historia no es, reitero, a modo de hipótesis, repetir lo que se ha dicho siempre. Para mí la historia es adelantar conocimiento, novedad, algo nuevo. O sea, ¿qué nuevo nos trae el hecho de las batallas, y en específico la del 30 de marzo, con relación a un conocimiento que emane de lo que pueda haber, de las investigaciones que surjan? Digamos, los papers, Academy, los artículos ahora de moda con esto de la tecnología, de internet, digitales, que planteen una visión consistente. Pero estar jugando a un nacionalismo trasnochado no me dice a mí que vamos a adelantar nada. Además, si como dice Carr, y yo estoy de acuerdo con Hobsbawm y con todo el que lo ha planteado, la historia no está despegada del presente. El que lo crea, entonces que busque las raíces de las cosas, los fenómenos históricos. Por eso hoy hablamos de la prehistoria y estamos hablando de la arqueología y la protohistoria. O sea, cómo nosotros concebimos también lo que estudiamos la historia, cómo concebimos hoy la realidad dominicana de cara a su historia. Por ejemplo, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, pero parece ser que o hay gente que no está mucho en esto, o que hay gente que no le interesa discutir estas cosas. Por ejemplo, en México ahora mismo, en la UNAM, se va a desarrollar un seminario sobre para qué ha servido la independencia mexicana y la revolución mexicana. Eso va a durar aquí. ¿Por qué aquí no se hace un proyecto? ¿Para qué ha servido la independencia dominicana? Porque va a meter mucha discusión del presente y hay gente ahí que va a quedar muy mal. Porque el problema es que el retrato de la historia, el retrato del proceso que sigue. Entonces, para mí que haríamos un honor trascendental si adelantamos conocimiento consistente en lo que nos ha planteado la realidad. Por ejemplo, lo que hoy se necesita, porque ya sabemos realmente, y no tenemos que entrar en discusión sobre esto, bueno, el 30 de marzo, la fecha efeméride. Yo no soy muy amigo de eso lo sabe todo el mundo. O sea, mi posición académica está por encima de eso, no entro en ese dato ahí de la fecha. La respeto, pero creo que hay otros niveles de discusión. Por ejemplo, Duarte, el problema también de las personas, el problema de la mentalidad individual, en este caso la ideología,
O sea, cuando hablamos de personajes, José María Inver, Juan Pablo Duarte, el que haya sido, tenemos que darle una visión al contexto de cuál es el proyecto ideológico que defienden en su momento determinado. Por ejemplo, si Duarte no viaja al extranjero, pregunta, la historia también tiene muchas preguntas, ¿qué hubiese sido de Duarte? ¿Qué aprendió Duarte fuera de aquí? Sería como dice Fernando Braudel, que un francés en Inglaterra vería cosas sobre Francia que en Francia jamás vería. Un francés en Inglaterra verá cosas sobre Francia que en Francia jamás vería. ¿Cuánto vio Duarte para acelerar su proyecto y asumirlo cuando estuvo en Estados Unidos o estuvo en España? Pero eso no se plantea. Porque en el fondo las fechas efemérides han acotado todo, o porque en el fondo no hay el interés de que se haga un análisis pormenorizado o que la ciencia se destaque. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, a pesar de la pandemia y de todos los problemas que ahora uno entra allá, ¿verdad? Como estoy viviendo allá, ahora uno ve más cosas y no es lo que la gente se imagina. Pero las academias, por ejemplo, el presidente Biden ahora mismo está hablando de las academias son las que van a hablar, la ciencia es la que tiene la última palabra. De hecho, la esposa de él es una la doctora Jill Biden, es una académica en Virginia, en Maryland. O sea, la academia tiene un papel, pero y debe ser protagónico, debe ser de primer orden. Pero tiene que surgir la verdad, tiene que surgir la investigación, tiene que surgir el conocimiento. La sociedad tiene que involucrarla, tenemos que involucrar a la sociedad en esto. Entonces, para mí que el acontecimiento es otra cosa. Yo creo que en vez de acontecimiento debemos hablar de hechos que se encadenan. El 30 de marzo es parte de un proceso, pero no es un tema único, exclusivo. Su trascendencia, que jugó un papel en el momento oportuno, determinado. Pero está ligado a Santiago como una ciudad que emergía, que tenía un cierto dinamismo, ligado a la producción tabaquera y a la producción periférica de la costa, ligado al comercio. Sin esa economía, no tenemos entonces explicación histórica. Y el hecho de que, como Robert ha desaltado bastante, ¿no? El tema de la parte militar, y el profesor Rodolfo ha dicho cómo se dio el contexto de la crisis. Aquí hay unos elementos más globales, el tema, por ejemplo, de los trinitarios y los conservadores. Santana, fíjense cómo reacciona al tema haitiano, fíjense la posición que adopta en favor de España. Y prefiere postrarse y enseñar todos los refajos hasta morir, justificando que la República Dominicana no podía sobrevivir ante las huestes de los haitianos. Entonces, para mí que hay que ver esto de manera mucho más compleja, ver las cosas con más complejidad y plantearnos una serie de posibilidades, porque además en historia hay verdades. Me gusta más la parte de lo plural. Me gustaría mejor ver las batallas que la batalla. Lo plural es mucho más importante que lo singular. Igual que hoy, el tema de género, la diversidad es mucho más importante que la individualidad. En el mundo lo que se está dando hoy, lo ha dicho el Papa, el tan llorado Papa Juan Pablo II, lo ha dicho Francisco. El tema hoy es, yo más o menos estoy en capacidad de dar de recibir lo que estoy en capacidad de dar. Pero negando oportunidades, negando derechos, diciendo una cosa en la teoría y en la práctica haciendo otra, practicando una democracia de pacotilla, negando derechos y vulnerando posibilidades a la gente. Así no se hace proyecto histórico. O sea, si la historia dominicana quiere engrandecerse y las batallas tienen una
visión de complejidad que puede insertarse en el proceso pancaribeño dentro del proyecto de lo que es la historia que está muy de moda y muy ahora en el tema de los 200 años de la independencia de Hispanoamérica. Tiene que darse un proceso donde se respeten las voluntades de la democracia, de los derechos humanos, vulnerando esas posibilidades. Por eso hablo de presente y pasado al estilo Hobsbawm y Carr. No podemos estar haciendo ese tipo de debate, porque se convierte entonces en una escaramuza, se convierte en una historieta. O sea, no podemos llegar al punto donde la historia se convierte en historieta para hacerme reír. Tenemos que ser consistentes con lo que afirmamos. Sin la verdad es absoluta, que nadie la tiene. Se construye con todo el proceso de participación. Pero es interesante retomar esto. Y yo no diría solamente en la fecha efeméride, yo iría por el camino de que esto es interesante retomarlo como proyecto social, como proyecto cultural, como proyecto académico. Bien. Y termino diciendo que la visión, por ejemplo, cultural, por ejemplo, la frontera de Santiago no termina en Navarrete. La frontera de las regiones es mucho más amplia. Conviven con todo un proceso y un proyecto. La gente que entra y que sale. Hay estadística, hay procesos que explican todo esto, ¿no? Y fíjense que pasamos de la economía de los burros, los caballos y los mulos a un proyecto que fue dinámico, que generó cuantiosa riqueza. ¿Y ustedes creen que las batallas y la entrada aquí de todo lo que Luperón hizo, inclusive Luperón, que es puertoplateño, que enfrentó a los haitianos en el amplio sentido de las regiones del país, aquel encuentro, ¿verdad?, el 7 de septiembre. Luperón, siendo la persona fuerte en Puerto Plata, porque es indiscutible, el presidente en 1879, por aclamación y por posición. Luperón no le va a dar respaldo al Cibao cuando se crearon gobiernos en Santiago, gobiernos en Moca. Entonces, en esa dimensión, en esa eje que yo digo, que tenemos que insertar estos estudios, estas visiones para comprender mejor por qué el 30 de marzo, por qué las batallas son importantes para entender eso que denominamos la consolidación de la dominicanidad, pero también de una identidad que pasa por una historiografía que yo pienso debe fortalecerse en el ámbito de los estudios y las investigaciones. Es mi visión. Gracias, profesor Padilla. Y el caso del profesor José Padilla, que sugiere una mayor ponderación de las revisiones, análisis de la historia, concatenar hechos y ser un poco más amplio en la valoración de los acontecimientos. En el entendido de que en determinadas circunstancias, en determinados hechos, hay antecedentes, su propio desarrollo e impacto posterior que necesariamente están de alguna manera concatenados y que requieren en consecuencia mayor profundidad. No despacharse en el simplismo de conclusiones, sino tener el nivel de reflexión un poco más, más amplio, digamos, más multilateral. Bueno, gracias, Domingo. Y a los demás, ¿verdad?, por permanecer acá. Hay dos preguntas que me hicieron y un comentario final para no cansar más ya, ¿no? Son las 9. Lora, el joven Lora, ¿no? Está por ahí, Carlos Lora. Sí, estamos aquí. Bueno, en primer lugar, cuando me preguntas que si se puede rehacer, se puede plantear algo así como que no estuvo en la historia, pues mira, cuando estoy haciendo alusión y estoy destacando la parte de que hay que
desmontar mitos y hacer que avance el conocimiento de la historia a través de la investigación, a través de lo que es los nuevos enfoques, nuevos hallazgos, para llegar a nuevos entendimientos y no permanecer en la mímesis de un proceso, ¿no? Filosóficamente hablando, de lo mismo, porque entonces ya eso apunta hacia otra cosa. Yo lo tomo de un concepto de Fernando Braudel. Braudel es un historiador que, bueno, lamentablemente el que no conoce ni ha trabajado a Braudel, yo diría que entonces tendría que revisar todos los postulados, porque Braudel es, se puede decir, la gloria y la crema innata de la historiografía occidental, francés, ¿verdad? En el siglo XX. Braudel sigue dando de qué hablar y sigue haciendo cosas innumerables. Él plantea el concepto de ucronía, aquello que él planteó, ¿verdad?, de la historia de las ciencias sociales y de su tesis, ¿verdad?, del Mediterráneo, en el mundo mediterráneo. Ucronía. Apúntenlo bien porque o sea, si lo busca le va a decir, ucronía es ir allí a rescatar lo que no pudo ser, atreverse a ir más allá de lo que está planteado. Ucronía en Braudel es rehacer la historia que no fue posible. Por ejemplo, él pone en ejemplo los esclavos. ¿Cuántos esclavos se quedaron en el Atlántico, en la travesía del comercio triangular, África, América, Europa? Entonces, ¿cómo podemos dejar de hablar de los esclavos, inclusive de lo que sería la amargura de la esclavitud, y dice Braudel, y el tema de lo que era el sabor, ¿verdad?, de saber que venían a la muerte? Entonces, está relacionado también con un aspecto de la literatura, más allá de la referencia hacia lo que son los niveles digamos, en términos de puntualizar la literatura como recurso, digamos, literario o de técnica de trabajo. Entonces, en ucronía, con metodología de trabajo, hay la posibilidad de que se pueda jugar con los datos. Qué interesante que plantea el hecho de que si no hubiese sido España que viene a la isla, hubiese sido Inglaterra. ¿Qué plantea el hecho de que Duarte, si no hubiese viajado, la visión que se creó cuando regresa de los trinitarios, esa visión, Braudel, inclusive cuando uno lee las cartas persas de Montesquieu o las cartas inglesas de Voltaire, uno entonces comienza a entender lo que está planteando, pero aquí hay que ampliar el campo y el horizonte de la visión, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy sistemático lo que Braudel dice, que un francés en Inglaterra verá cosas sobre Francia que en Francia jamás verá. ¿Acaso la juventud dominicana en el contexto de la historia? Yo no estoy hablando de la tecnología, de la globalización y de lo que plantea todo esto, de los fenómenos, ¿verdad?, de trabajar fuera del país, esas cosas, no. La juventud dominicana en el contexto de la historia, si tuviera contacto académico, cultural, con Estados Unidos, con Europa, ¿ustedes creen que las cosas fueran diferentes o fueran iguales a las que tenemos acá? Bueno, ahí hay que ver qué es la que tenemos, porque es otra cosa. Yo también planteé cuál es el presente dominicano, cuál es la visión que se tiene. Porque la historia no puede verse aislada del presente, jamás. Tiene que estar ligada al presente. Entonces, ¿qué hemos hecho con ese Estado dominicano que Duarte forjó y que ayudó a construir? ¿Qué hemos hecho hoy, en el tiempo? No verlo como elementos sesgados, o sea, aquí, hoy, no, ni gobierno. Es un problema de sistematicidad. Es la historia como referencia, como multiplicidad de eventos. O sea, si la juventud, por ejemplo, en Estados Unidos, el número de dominicanos que estudia es muy poco, es muy bajo. Es muy bajo. Yo me encontré días pasados en la Universidad de Fordham, que fui a hablar con un sacerdote jesuita, amigo de Fernando Picó, que ya falleció, mi mentor en Puerto Rico, que fue mi director de tesis, todo, el jefe de los jesuitas de San Juan. Y tenía referencia y fui a Fordham, a la Universidad de Fordham, allá abajo, en la misma calle.
Y me encontré con un muchacho de San José de las Matas que nació allá. Los que van de aquí, la mayoría van a trabajar. Entonces, si tuviéramos esa visión de intercambio académico, de que la gente se forma, yo pienso que la suerte del país fuera otro, porque hoy estamos también sabiendo sobre el sistema educativo y todas las crisis que plantea y todos los problemas que tenemos como sociedad. Tiene que ver mucho con ese proyecto cultural, con la educación, con lo que se retome de ahí. Y yo les aseguro que la educación hace maravillas, la cultura también, cambia horizontes mentales, pero tiene que ser a través de un contacto multiplicador. Entonces, la ucronía de Braudel ayuda a rehacer los hechos donde no estuvieron. La otra pregunta, eso es mucho más amplio, podríamos pasarnos varias horas hablando de esto y un semestre, pero bueno, literatura e historia, que sé que a Juan Guerra le va a gustar. Hay un autor de Martinica que ha sido premio Pulitzer, inclusive premio Nobel, Edouard Glissant, vive en Francia, aquí no se conoce porque escribe en francés, Edouard Glissant. Oigan, él es de Martinica, una isla franco Martinique, es decir, de los franceses y de los martiniqueños. Y él escribió un libro, su obra que le valió el premio Nobel, El universo antillano, el universo antillano. En el universo antillano, él dibuja al mundo desde su Martinica natal. Y es capaz, Glissant, a través de decir, el esclavo venía a morir, pero también la esclavitud del mar es importante. Hay una visión ahí también de la poesía, porque a cierto punto la historia es una poesía que engalana el hecho de cómo se escribe, cómo se explica. O como diría Roberto Retamar Fernández en Cuba, los que somos aburridos somos los historiadores. La historia es divertidísima, de la forma en cómo se dice y cómo se explica, para enamorar y impresionar y tener gente que acerque cada día más a lo que es el conocimiento de toda esa diversidad de la cultura a través del tiempo. Entonces, Glissant, Edouard Glissant, el universo antillano, retrata desde Martinica, una isla del Caribe, el tema de la esclavitud, de la muerte, del azúcar, de los ingenios, y nos da la posibilidad de entender que en esos trazos que se pierden, le corresponde al historiador rehacer la historia con lo que realmente le aporta la literatura, le aporta la imaginación. El historiador entonces está llamado a jugar un papel de lo que los anales llamaron la responsabilidad social, Braudel, etcétera. O sea, esa responsabilidad es su manejo con la verdad. Es decir, la verdad no se negocia en términos de la llamada objetividad del método. O sea, a eso es que yo me refiero cuando digo que hay una ciencia que tiene que rescatarse. Hay una ciencia que tiene compromiso y tiene que ver con la formación, con la amplitud del universo de la gente que interviene en estos procesos. Aunque yo no quisiera caer en lo que en Puerto Rico se denominó el insularismo. La idea de que por ser isla y hasta dividida y mutilada, con el caso de los haitianos, nosotros tengamos una cuestión que deberíamos revisar, eso del insularismo. Porque el problema es que siendo parte de una isla, deberíamos aprender a ver también, como dice Glissant y propone, parte del universo. ¿Cuál es nuestra visión del Caribe? ¿Cuál es nuestra visión de la diversidad? ¿Cuál es la visión que tenemos de América Latina? La visión del mundo hoy día, de la cultura, de lo que se construye. Y nosotros los académicos y la investigación es la que está llamada a jugar ese papel. Yo pienso que hay mucho en eso de la historia con la literatura. Hay enfoques muy holísticos, Juan, yo creo que sí, coincido contigo, pero creo que sí, que la diversidad, por lo que planteó Robert, el profesor Espinal, el tema inclusive creo que a la altura del tiempo que estamos también amerita que el enfoque sea holístico, a la vez también con ciertos niveles de diversidad, que cada quien tenga un manejo y eso le da quizá más importancia. De manera que yo creo que estas son cosas que ayudan
ayudan. Sí, vuelvo a agradecer a Domingo y a Andrés y a ustedes por esta oportunidad y estaremos siempre prestos a dar nuestros aportes en lo que estimen conveniente y de lugar. Así es que muchas gracias.